Durante décadas, Lucha Villa fue la voz más poderosa, más apasionada y más desgarradora del rancho mexicano. La mujer que hizo llorar a generaciones enteras con canciones que hablaban de amores imposibles, de traiciones que duelen más que cualquier herida y de esa clase de orgullo que solo tienen las mujeres que han aprendido a sostenerse solas. Era un huracán sobre el escenario, una fuerza de la naturaleza que ningún micrófono lograba contener del todo. Y entonces, un día, simplemente desapareció. Sin escándalo, sin despedida pública, sin el tipo de declaraciones dramáticas que la prensa de espectáculos tanto ama. Lucha Villa se fue retirando del mundo que la había consagrado con la misma determinación silenciosa con que había entrado en él décadas atrás. Y el público, que la había seguido durante años, comenzó a preguntarse, ¿dónde está? ¿Cómo vive? ¿Qué quedó de aquella mujer que llenaba los teatros más grandes de México y que hacía que hasta los hombres más duros de la sala se permitieran llorar? La respuesta está en un rancho. Un lugar que ella misma eligió, construyó y convirtió en el único espacio donde Lucha Villa puede ser, finalmente, solo Lucha. Sin cámaras, sin expectativas, sin el peso de ser una leyenda. Lo que encontrarás en este video te va a sorprender. No porque sea triste, sino porque es exactamente lo contrario de lo que todos esperaban. Te lo recomiendo hasta el final, porque la última imagen que tenemos de cómo vive hoy cambia por completo la manera en que la ves. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita. Cuando te registras, YouTube entiende que este tipo de contenido merece llegar a más personas que también aman conocer la vida real de las grandes leyendas de la música mexicana. Dale me gusta. Eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y trayendo historias como esta. Y si quieres apoyar más, puedes contribuir con un super chat. Pero si no puedes, no hay problema. Solo comenta abajo. ¿Sabías que Lucha Villa vivía así? Tu opinión nos importa. Lucha Villa nació el 18 de febrero de 1936 en Cozalá, Sinaloa, en una región donde la tierra, el ganado y el trabajo duro no eran opciones de vida sino condiciones de supervivencia. Creció en un entorno donde la música no era entretenimiento sino lenguaje, donde los corridos y las rancheras no se escuchaban en la radio, sino que se vivían. Se cantaban en las fiestas y se usaban para decir lo que las palabras directas a veces no podían expresar. Desde muy pequeña, la voz de Lucha llamó la atención de quienes la rodeaban. No era solo que fuera afinada o potente, aunque lo era. Era que cuando Lucha cantaba, algo cambiaba en el ambiente. La gente dejaba de hablar, dejaba de moverse. Algo en esa voz imponía una presencia que ninguna técnica podría haber enseñado, porque venía de adentro, de un lugar donde la emoción y el instinto son lo mismo. Ese origen ranchero, lejos de ser una limitación, se convirtió en la raíz más poderosa de su arte. Todo lo que haría después, cada interpretación que la llevaría a las grandes salas del país y del continente, tenía su base en esa infancia de tierra, de familias que cantaban juntas y de una relación con la vida que nunca pretendió ser otra cosa que auténtica. La decisión de salir de Sinaloa y buscar un lugar en la industria musical no fue fácil ni inmediata. Implicaba dejar atrás todo lo conocido para apostar por algo que en ese entonces parecía tan brillante como incierto. Pero Lucha Villa siempre tuvo una relación muy particular con el riesgo. No lo evitaba, lo miraba de frente y caminaba hacia él. Cuando llegó a la Ciudad de México, llegó sin red de seguridad y sin padrinos en la industria. Llegó con lo único que necesitaba, una voz que era, en sí misma, un argumento imposible de ignorar. Los primeros años fueron duros, como lo son siempre para quienes llegan desde afuera a un medio que ya tiene sus propias reglas y sus propias lealtades. Pero Lucha aprendió rápido. Y sobre todo, nunca dejó que el medio la cambiara en lo esencial. Porque lo que la diferenciaba de muchas otras voces de su generación no era solo el talento. Era la autenticidad. Cuando Lucha Villa interpretaba una canción de desamor, nadie en la sala dudaba de que ella sabía exactamente de qué estaba hablando. Y eso
En el mundo de la música ranchera, no tiene precio. El despegue de Lucha Villa fue tan contundente que la industria tardó apenas unos años en entender que tenía entre manos a algo extraordinario. Sus primeras grabaciones circularon con una velocidad que en aquella época no se explicaba por algoritmos ni por estrategias de marketing, sino simplemente por el poder de pasar de mano en mano, de boca en boca, de pueblo en pueblo. Canciones como Cuatro Cirios, Amor de la Calle y Lo que el viento se llevó la convirtieron en una figura nacional que trascendía las fronteras del género ranchero. La llamaban la Güera de Sinaloa, apodo que decía tanto de dónde venía como de lo que representaba. Una mujer del norte, de tierras grandes y carácter más grande aún, que cantaba sin pedir permiso y sin suavizar lo que tenía que decir. Compartió escenarios con los más grandes nombres de la música mexicana. Actuó en programas de televisión que marcaron épocas, llenó teatros que entonces eran los más importantes del país y extendió su presencia hasta Centro y Sudamérica, donde el público la recibió con la misma intensidad que en su tierra. Era, sin discusión, una de las voces más importantes que México había producido en la segunda mitad del siglo XX. Pero detrás del triunfo, detrás de los aplausos y de la imagen de mujer invencible que proyectaba desde el escenario, había una persona que siempre supo que tarde o temprano querría volver. Volver a la tierra, volver al silencio, volver a ser, simplemente, ella. La vida personal de Lucha Villa estuvo marcada por la misma intensidad con que vivía todo lo demás. Amó con fuerza, sufrió con una profundidad que ella misma reconoció en más de una entrevista y enfrentó las complejidades de construir una vida propia en una industria que durante décadas dictó a las mujeres exactamente lo que podían y no podían ser. No fue una mujer que se quedó callada ante las injusticias, ni dentro ni fuera de la industria. Habló cuando creyó que había que hablar, se defendió cuando creyó que había que defenderse y se fue cuando creyó que era hora de irse. Esa coherencia entre lo que sentía y lo que hacía fue tanto su fortaleza como el origen de muchos de sus conflictos, porque en el medio artístico, las mujeres que no se doblegan generan admiración y resistencia en proporciones iguales. Con el paso de los años, Lucha fue eligiendo cada vez con más cuidado en qué invertía su energía y en qué no. Y esa elección, que muchos interpretaron como alejamiento o retiro, era en realidad algo mucho más simple. Era una mujer que sabía exactamente lo que quería y que por primera vez en su vida tenía la libertad y los medios para buscarlo. Una de las cosas que quienes la conocieron destacan de manera unánime es que Lucha Villa nunca fue una persona fácil de convencer cuando creía que tenía razón. Y casi siempre creía que tenía razón, no por arrogancia, sino porque había desarrollado con los años un instinto para las personas y las situaciones que rara vez la traicionaba. En la industria, fue conocida por negarse a ciertos compromisos que otras aceptaban sin cuestionarlos. Por exigir respeto en las condiciones de trabajo cuando eso todavía no era algo que las mujeres hicieran sin consecuencias. Por decir no cuando el guión le pedía que dijera sí. Estas actitudes le generaron fricciones con productores y representantes que preferían artistas más maleables. Pero también le ganaron un tipo de respeto que va más allá de la fama. El respeto de quienes la miraban y veían a alguien que no estaba dispuesta a venderse. Ese carácter, esa firmeza, esa capacidad para mantenerse fiel a sí misma en un entorno diseñado para moldear a las personas según las necesidades del mercado, es también lo que explica lo que vino después. Lo que explica el rancho. Lo que explica la decisión de vivir como vive hoy. Cuando Lucha Villa comenzó a distanciarse de los escenarios, muchos en la industria lo interpretaron como declive. La prensa especuló con problemas de salud, con conflictos personales, con las versiones que siempre circulan cuando una figura pública decide dejar de ser pública. Pero la realidad era mucho más simple y mucho más poderosa que cualquier especulación. Lucha Villa se fue al campo porque el campo siempre fue su lugar. Porque debajo de todos los años de hoteles, giras, grabaciones y luces de escenario había una mujer de Sinaloa que nunca se había ido del todo de esos paisajes de tierra abierta,
de amanecer temprano y de un silencio que en la ciudad nunca se encuentra. El rancho que eligió como su hogar definitivo no es una hacienda de película, ni un retiro de lujo pensado para impresionar. Es un lugar de trabajo real, con animales, con tierra que hay que cuidar, con una rutina que empieza antes de que salga el sol y que le da a cada día una estructura que los años de gira nunca pudieron darle. Es, en el sentido más literal de la palabra, un hogar. Y en ese hogar, Lucha Villa encontró algo que décadas de éxito y aplausos no habían podido darle del todo: paz. Lo que sorprende a quienes se enteran de cómo vive Lucha Villa hoy no es la sencillez en sí misma, sino el contraste. Porque cuando se piensa en una leyenda de su magnitud, la imaginación tiende hacia el lujo discreto, hacia el departamento elegante en una ciudad grande, hacia la vida tranquila pero sofisticada que la fama suele permitir a quienes fueron tan exitosos durante tanto tiempo. Nadie imagina los gallos al amanecer. Nadie imagina las botas con barro. Nadie imagina a Lucha Villa dando de comer a sus animales con la misma naturalidad con que años antes interpretaba a un teatro lleno. Nadie imagina que la mujer que hizo llorar a México entero puede ser perfectamente feliz sin que nadie la mire, sin que nadie la aplauda, sin que nadie sepa siquiera dónde está. Y sin embargo, así es. Y esa imagen, la de Lucha Villa en su rancho en 2026, completamente al margen del ruido del mundo que la consagró, es quizás la más auténtica y la más poderosa que existe de ella. Porque es la imagen de alguien que sabe exactamente quién es, con o sin público. El día de Lucha Villa en su rancho comienza cuando todavía está oscuro. No porque alguien se lo exija, sino porque así lo eligió. El campo tiene sus propios horarios y ella los asumió con la misma entrega con que una vez asumió los horarios de las giras, sin queja y sin negociación. A esa hora, cuando la mayor parte del mundo todavía duerme, Lucha ya está en movimiento. Quienes la han visitado describen una mujer de una energía que desafía completamente la imagen de artista retirada que el imaginario colectivo suele construir. Camina por su propiedad con un conocimiento preciso de cada rincón, de cada animal, de cada necesidad que el día trae consigo. No hay nostalgia en esa rutina. Hay presencia, hay propósito, hay el tipo de satisfacción que solo da el trabajo concreto y visible. La misma voz que llenó los teatros más grandes de México puede escucharse hoy, según quienes la conocen, cantando para nadie y para todos al mismo tiempo, en la intimidad de un espacio que no tiene butacas, pero tiene algo mejor. Es completamente suyo. El rancho de Lucha Villa no es una decoración ni un capricho tardío de celebridad retirada. Es un territorio vivido, respirado, trabajado. Un espacio donde cada cerca, cada sombra, cada sendero tiene memoria de manos que cuidaron y de ojos que observaron con atención. Allí hay caballos que reconocen su voz antes de verla, aves que rompen el silencio de la mañana con una familiaridad antigua y una tierra que responde solo a quien la trata con respeto y constancia. No es un paisaje, es una relación. Quienes llegan por primera vez suelen buscar la postal, la leyenda de la música mexicana en un entorno rural idílico. Pero lo que encuentran es otra cosa. Encuentran rutina. Encuentran responsabilidad. Encuentran una forma de vida donde el tiempo no se mide por agendas ni por compromisos, sino por ciclos naturales: alimentar, limpiar, sembrar, esperar, cosechar. Dos virtudes que el escenario nunca exige: paciencia y permanencia. Son aquí la moneda cotidiana. En esa convivencia silenciosa con los animales y con la tierra, Lucha encontró algo que ni los aplausos más largos ni los escenarios más grandes pudieron ofrecerle del mismo modo: la sensación inmediata de ser necesaria. No simbólicamente necesaria, no emocionalmente necesaria para un público distante, sino concretamente necesaria para seres y procesos que dependen de su presencia real. Un caballo no entiende de homenajes. Una gallina no entiende de fama. La tierra que se seca no entiende de recuerdos gloriosos. Y esa urgencia elemental, dar de comer ahora, regar ahora, cuidar ahora,
le devolvió una forma de propósito distinta, casi primitiva en el mejor sentido, la certeza de que su existencia tiene consecuencias visibles todos los días. No mañana, no en el imaginario colectivo, no en la historia cultural, sino en lo inmediato, allí donde la vida ocurre sin metáforas. Esa responsabilidad simple y transparente fue, en realidad, una elección profunda. Porque Lucha no llegó al rancho huyendo del mundo, sino eligiendo conscientemente otro ritmo de pertenencia. Eligió cambiar el aplauso por la presencia, el reconocimiento por la utilidad cotidiana, la nostalgia por la experiencia directa. Eligió un lugar donde cada jornada tiene sentido aunque nadie la mire. La tercera dimensión de su vida en el rancho es también la más difícil de explicar porque pertenece al territorio de lo vivido interiormente. La paz. Pero no la paz asociada a la renuncia ni a la retirada, sino la que nace cuando una vida intensa encuentra finalmente un punto de llegada coherente con lo que siempre fue en esencia. Es una paz que no borra el pasado ni lo reduce. Al contrario, lo integra. La mujer que habita hoy el rancho es la misma que conquistó escenarios, la misma que desafió expectativas, la misma que vivió excesos de éxito y también heridas profundas. Nada de eso desapareció. Todo eso desembocó aquí. Y se siente. Quienes la visitan hablan de una serenidad activa, no pasiva. De una mujer que ríe con facilidad y con el mismo desparpajo de siempre, que opina sin filtros y sin miedo a incomodar, que recuerda su carrera con gratitud genuina y sin resentimiento, como quien observa un paisaje recorrido desde una altura tranquila. No hay amargura, no hay sensación de pérdida, y lo más revelador, no hay nostalgia dominante. No porque lo vivido no haya sido extraordinario, lo fue, sino porque lo presente es suficiente, profundamente suficiente, en su forma de mirar el campo, de acariciar a un animal, de describir una mañana de niebla o de hablar de una siembra, se percibe una satisfacción que no necesita comparación con el pasado. En 2026, mientras el espectáculo sigue moviéndose con la velocidad vertiginosa que siempre tuvo, con nuevas figuras, nuevas controversias y nuevas modas, Lucha vive en otra frecuencia temporal. Sus días comienzan temprano, cuando la luz todavía es oblicua y el aire huele a humedad y a tierra fría. Sus noches terminan en un silencio elegido, no impuesto. Un silencio que no pesa, que acompaña. Allí, lejos de reflectores pero no de plenitud, vive la versión más completa de sí misma. La historia de Lucha Villa no termina en un escenario. Termina, con mayor verdad, continúa, en un rancho de tierra mexicana donde una mujer que entregó su voz, su energía y su identidad pública durante décadas decidió finalmente concederse algo que rara vez se permite a las figuras icónicas, una vida propia, íntima, deliberada. Lo que desde fuera podría interpretarse como retiro es, en realidad, un acto de coherencia radical. Porque renunciar al aplauso cuando el aplauso te ha definido requiere una fortaleza que pocos poseen. La identidad pública tiende a convertirse en prisión invisible, y salir de ella sin romperse exige carácter. Lucha siempre tuvo carácter, y lo sigue teniendo. La Güera de Sinaloa sigue viva, sigue íntegra, sigue presente. Pero ahora su fuerza no necesita amplificación ni escenario. Es la fuerza tranquila de quien se pertenece a sí misma. La de quien no necesita demostrar nada porque ya no está en competencia con el mundo. En su rancho, entre animales que dependen de su cuidado y una tierra que responde a su paciencia, brilla de otra manera. Sin focos, sin micrófonos, sin ovaciones. Y quizá precisamente por eso, con una intensidad más verdadera. Para ver las imágenes y los testimonios completos de quienes la conocen y la visitan en su rancho, no te pierdas el video completo. Es el retrato más honesto y más conmovedor que existe hoy de una de las leyendas más grandes de la música mexicana viviendo, al fin, exactamente como siempre quiso.